¿Cuál es el protocolo que obviamente debe bajar World Rugby, debe bajar la UAR y también ustedes de la Unión Santafesina cuando hay lesiones importantes que principalmente al ser un deporte de contacto se dan en la cabeza, esas famosas conmociones cuando vemos por ahí que rápidamente ingresan los médicos e inmovilizan a los jugadores que están tendidos en el piso? ¿Cuál es el protocolo que se usa? Actualmente lo que nosotros trabajamos es primero comprender la conmoción como una alteración del funcionamiento cerebral que se puede dar por un traumatismo directo o indirecto, y el protocolo básico es identificar y retirar del campo de juego. Todos tenemos que comprender que es una lesión que puede llevar a gravedad, ¿sí? En el momento no es grave, pero puede traer consecuencias muy graves como alteraciones del conocimiento, posteriormente pérdida de la memoria, convulsiones, vómitos. Hoy en día nosotros como rugby amateur tenemos el protocolo de identificar y retirar. A nivel elite, como hicimos en el Mundial 2019, que compartimos con Luciano también, ya tenemos otro protocolo que se llama el HIA, donde podemos hacer un examen del jugador que tiene una posible conmoción y un diagnóstico más preciso y ver si lo retiramos o puede volver al campo de juego. Luciano. Sí, bien, Nano, en relación al HIA, es un protocolo que ya se está aplicando a nivel internacional, que muchas veces cuando un jugador se golpea la cabeza se ve inclusive que en las transmisiones aparece HIA arriba a la izquierda y va ese protocolo. ¿Nos puedes contar un poquito cómo funciona el protocolo, teniendo en cuenta que hay veces que los jugadores tienen la posibilidad de volver y otras veces que no? Bien, normalmente la conmoción, nosotros, como les decía anteriormente, es una alteración del funcionamiento cerebral, ¿sí? Lo que no conlleva una alteración estructural. El protocolo HIA lo que nos permite a nosotros como médicos profesionales de la salud, muchas veces lo realizan los kinesiólogos, es una evaluación neurológica de las principales sintomatologías o alteraciones que se pueden producir en el funcionamiento del cerebro, como son la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, la orientación temporoespacial. Nosotros lo que realizamos es una evaluación de la estabilidad, por ejemplo, del equilibrio del jugador. Realizamos una evaluación de la memoria, de la concentración. ¿Qué es importante saber sobre esto? Siempre tenemos que tener líneas de base del jugador para evaluarlas posteriormente con el juego, durante el juego, perdón, y tenemos 10 minutos durante el juego para hacer este protocolo de HIA. Si nosotros logramos resolver e identificar que no sufrió una conmoción, este jugador puede retornar al juego. En cambio, si encontramos parámetros que nos indican que hay una posible conmoción, tenemos un protocolo HIA número 2 que se realiza luego de finalizado el partido y un protocolo HIA número 3 que se realiza a las 72 horas para terminar de confirmar que el jugador sufrió una conmoción. Bien, Nano, ¿cuáles serían esos parámetros que tienen para determinar si el jugador sufrió una conmoción o no? Teniendo en cuenta, a ver, por ahí esto ya fue hace varios años, pero creo que una de las últimas veces que me golpeé la cabeza jugando, me llevaron al costado de la cancha, para afuera a una sala médica, me hicieron hacer unos test de equilibrio, me hicieron unas preguntas, a las cuales respondí todas bien, inclusive la parte de equilibrio estaba todo perfecto, y sin embargo no me dejaron volver a ingresar a la cancha, teniendo en cuenta que no había ningún parámetro de comparación. ¿Cuáles son esos parámetros que toman en cuenta y cuáles son los factores que determinarían la posibilidad o no de volver al campo de juego? Como te nombraba anteriormente, los parámetros son la memoria inmediata. Nosotros le hacemos una serie, le brindamos números al jugador, le repetimos una cantidad de números y él nos tiene que volver a repetir, con eso evaluamos la memoria. También hay otro ejercicio, otro de las evaluaciones en las cuales tenemos que decirles números y ellos nos dicen en el orden inverso para evaluar también la memoria retrógrada, la marcha del equilibrio, que son 12 pasos en una línea de 2 metros, donde tenemos que evaluar que sea con el pie y el talón, tiene que ir tocándose, pero seguramente lo que ahora a vos te habrá pasado, Nano, es que dentro del rugby amateur nosotros tenemos que identificar y retirar. Hoy por hoy, en lo que es la UAR, en cualquier torneo nacional que no sea profesional, sí o sí tenemos que identificar y retirar. No tenemos posibilidades de hacer este protocolo, ¿sí? Doctor, nos había quedado pendiente brevemente del tema anterior de la conmoción. ¿Cuáles son los síntomas que ustedes evalúan? ¿Cuáles son los síntomas que ven en los jugadores cuando están tendidos en el terreno de juego?
Bien, generalmente lo que nosotros intentamos evaluar y lo más rápido de evaluar es una pérdida de conocimiento que no siempre está presente, o el jugador, si le preguntamos, nos refiere que se le apagó la tele, como muchas veces nos puede haber pasado a los jugadores de rugby. Pero lo más útil que les puedo recomendar es lo que se denominan las preguntas de Maddox. Son 5 preguntas que le tenemos que hacer al jugador, que son: ¿en qué cancha estamos hoy? ¿En qué tiempo estamos jugando? ¿Quién fue el último equipo en anotar un try? Donde evaluamos la memoria actual. Y después tenemos 2 preguntas más, que son: ¿contra qué equipo jugaron el último partido? ¿Y quién fue el equipo que ganó el último partido? Si el jugador responde bien a estas 5 preguntas, puede continuar jugando. Si el jugador responde mal a alguna de estas 5 preguntas, lo tenemos que retirar de la cancha sí o sí. Como te decía anteriormente, en el rugby amateur, en el rugby local, de la Unión Santafesina, de la URBA, cualquier unión que ustedes puedan nombrar, lo que tenemos como protocolo bajado desde la UAR es identificar y retirar, ¿sí? Lucho. Bien, perfecto en relación a eso. Y ahora para terminar, por lo menos de mi lado, a la hora de volver al deporte también hay un protocolo, el protocolo de vuelta al deporte. No sé si nos querés comentar un poquito cómo funciona eso, teniendo en cuenta que cuando uno se golpea la cabeza, generalmente le dice, no, tenés que esperar 2 semanas, 3 semanas. ¿Cómo sería? Bien, lo que vos estás nombrando, Lucho, es lo que se llama el protocolo de retorno gradual al juego, que para los jugadores de divisiones de planteles superiores, mayores de 19 años, conlleva 14 días mínimo. Para jugadores de divisiones inferiores, 19 años, conlleva 21 días mínimo. ¿Y esto por qué se produce así? Porque es el tiempo denominado de latencia, donde el cerebro se está recuperando. Si un jugador vuelve a tener una conmoción durante ese periodo, generalmente puede sufrir consecuencias más graves. Por eso, durante este retorno gradual al juego, que se desarrolla en 6 etapas distintas, el jugador va incrementando la intensidad del entrenamiento, por eso se denomina gradual, hasta poder volver al entrenamiento de contacto y a los partidos sin la presencia de síntomas. Todo esto tiene una explicación obviamente fisiológica, y todo lo pueden encontrar en la página de World Rugby para ver cómo hacer el seguimiento.